Comisión Técnica del Consejo Nacional de la Magistratura y también del Tribunal Supremo de Justicia la importancia que tiene la inteligencia artificial y convocaron un congreso para este miércoles y jueves de carácter internacional y naturalmente vienen venezolanos especialistas en la materia y extranjeros a ayudarnos a delinear, a optimizar la justicia, pero también a crear nuevas normas. José Torrico es ingeniero en sistemas y además y especialista en inteligencia artificial. ¿Cómo llegas tú a la inteligencia artificial, José? Bueno, llegué buscando formas para optimizar el trabajo que teníamos dentro de la empresa, de hacerlo de forma más eficiente y más rápida. Ahora eres graduado de la Universidad Metropolitana. ¿Salen muchos graduados en esta materia? Bueno, el área de ingeniería por lo general son pocos los graduandos, pero la especialización dentro del área de inteligencia artificial va en auge. Eventos como este del Tribunal Supremo de Justicia, convocado por la presidencia del tribunal, donde vienen delegados extranjeros y nacionales, es el tema jurídico, es cómo regular y cómo optimizar. Primero, cómo optimizar la justicia que tenemos hacia rendimientos más altos y además buscar reglamentos, leyes, porque ya Europa tiene un reglamento general para los 27 estados. Sí, actualmente la inteligencia artificial no ha podido ser regulada, primero porque muy pocas personas se han dado a la tarea de entenderla. Entonces, no pueden regularla. Hoy del futuro, ¿por qué tan importante la data y tan necesaria la vigilancia? Y ahí es donde el derecho tiene que tener que actuar. Es muy importante porque la inteligencia artificial solo puede funcionar gracias a la cantidad de información que tiene. Sur o la Comunidad Andina, igual que la Unión Europea, empiece a legislar en ese derecho comunitario que sea común para nuestros estados en función de la cultura y de la experiencia que tenemos. Es muy importante porque no nos olvidemos del hecho de que Cambridge Analytica tuvo un evento importante con Meta, ¿okay? Que cambió la percepción del uso de datos en el mundo entero. Entonces sí es importante que la comunidad andina y Sudamérica tengan ese espacio para discutir el manejo de esos datos. La importancia de los algoritmos en la inteligencia artificial. Bueno, para empezar no es un algoritmo, son múltiples algoritmos, ¿okay? Que funcionan de forma cohesionada, como una red neuronal. De hecho, existe ese término dentro del desarrollo de software, se llaman redes neuronales. Y lo que permite es simular la sinapsis del cerebro para obtener información. ¿Esas redes neuronales podrán superar algún día las... En todo tiempo. Superando incluso la inteligencia humana, lo que llaman la singularidad? Ese es uno de los retos modernos que tiene la inteligencia artificial. Hay muchos postulados que dicen que es posible y otros que dicen que no, que eso va más allá de las capacidades. Pero sin duda la carrera está en marcha. Empresas como OpenAI y Cloud están detrás de eso. En una conferencia dada en la UNESCO por Edgar Morin, un filósofo francés, decía que es buena la inteligencia artificial, la robótica y la cibernética en general para optimizar, pero busca más la cantidad que la cualidad. ¿Cómo hacer para que la cualidad, la ética, la moral y, claro, el derecho se inspire en ese bien humano y no en la destrucción? Bueno, tenemos que recordar que la inteligencia artificial es parte de nuestro día, pero nosotros también tenemos que convivir dentro de ese ecosistema y aportar nuestro grano de arena desde la humanidad que nos caracteriza como personas del planeta. Entonces, atribuirle a la inteligencia artificial características que solamente los seres humanos pueden tener. O sea, por ahora es neutra y depende de la actitud del hombre, como el arma atómica, que la energía nuclear era para el bien y se desvinculó del bien hacia el mal con Hiroshima y Nagasaki, decíamos en el editorial. La inteligencia artificial se puede emplear en armas de destrucción masiva y es terrible lo que está pasando con los drones, por ejemplo. Sí, tiene muchas aplicaciones y por supuesto existen inclusive redes de inteligencia artificial clandestinas en la dark web que permiten a las personas aprender sobre temas como terrorismo, por ejemplo. Vamos a un corte, José Torrico, y regresamos sobre el tema de inteligencia artificial, al cual dedicamos el editorial, sobre todo por este evento tan importante del Tribunal Supremo de Justicia, en el sentido de ponernos al día en esta materia, junto con los países desarrollados que ya la tienen en principio bien avanzada. Ya regresamos. José Torrico, quien es especialista en inteligencia artificial y sistemas especializados en esta materia. Le decía a José que estuvimos en la Universidad Metropolitana, su universidad, formando parte de un jurado de una licenciada, Mariana Petri, quien presentó una tesis sobre inteligencia artificial, pero en el campo jurídico, porque el nuevo derecho humanitario tiene que reformularse, dado que las guerras se pensaban con armas convencionales y hoy hay armas de destrucción masiva. Y es interesante el planteamiento, porque primero hay que hablar de la inteligencia artificial y conocerla para los abogados,
Como para ustedes también ahora lo jurídico y lo humanístico también es fundamental, ¿no? ¿Cómo combinar las dos saberes? Bueno, es muy importante combinarlos entendiendo de cuál es la aplicabilidad que le vamos a dar a la inteligencia artificial. Porque ahora tenemos la dimensión digital y en la dimensión digital también ocurren guerras. Eso significan ataques a otros países y a infraestructura de otros países que se pueden hacer mucho más eficientes con inteligencia artificial. Es lo que llaman ciberguerras en el ciberespacio. Exactamente. Entonces, no es solo la aplicación en armas de destrucción masiva, sino también en dañar a otros estados y robando información de otros estados. De hecho, algunos de los ataques iniciales en Irán habían sido digitales, ¿no? Sobre las centrales nucleares, no físicamente con armas, sino con los sistemas informáticos. Exactamente, se intentó desestabilizar las centrifugadoras que hacían posible el enriquecimiento del uranio en Irán. Ya que hablas de enriquecimiento de uranio, tú que eres ingeniero, es interesante saber que en nuestros países hay mucho uranio, ¿no? Sí. Tanto en Venezuela como en Bolivia como en Chile, y que es un uranio que en el futuro puede ser fundamental, sobre todo con el consumo de electricidad que la inteligencia artificial requiere, ¿no? Sí, sobre todo pensando en la energía nuclear como una alternativa para dejar de utilizar recursos fósiles como fuente primaria de energía. ¿Cómo evitar ese enriquecimiento más por 30% a 40%, que ya puede ser peligroso para la fisión nuclear? Bueno, ahí yo creo que tienen que haber los tratados que ya existen, que se pongan verdaderamente en vigor y velar porque se usen para fines humanitarios como el abastecimiento eléctrico. Ahora, en Venezuela, ¿cómo ves tú el desarrollo, ustedes que tienen formación en esta área y pequeñas empresas, en la asesoría en materia de inteligencia artificial? Bueno, es un tema que verdaderamente a todo el mundo le preocupa, pero hay pocas personas que se han dado la tarea realmente de aprender los por qué y los para qué de la inteligencia artificial, así como entender cuáles son los siguientes pasos y hacia dónde apuntan. Entonces, sí hay mucha necesidad de conocimiento y hay muchas ganas también por aprender. Muchos aprenden estos campos en la experiencia diaria. ¿Qué puede orientar la universidad para profundizar más en estos temas? Bueno, lo primero que habría que hacer es entrar a los seminarios, que muchos de ellos son gratuitos, donde se exponen todo este tipo de cosas. Tenemos eventos como el... ¿Qué requeriría una carrera vinculada o una especialización en ese campo de la inteligencia artificial? Bueno, requeriría un entendimiento profundo de lo que son las redes neuronales y los modelos estocásticos, que son dos estructuras primarias para hacer esto. Ir migrando paulatinamente a algo que se llama Machine Learning, es la capacidad de la inteligencia artificial de aprender sobre sus propios errores. ¿Okay? Y por último, bueno, cómo utilizar las que tenemos actualmente de manera eficiente y cómo nosotros como Estado comenzar a desarrollar la propia, ¿no? Optimización, me decías tú, que era uno de los principios de la inteligencia artificial. La cibernética está en esta línea, ¿no? Toda. Sí, lo que nosotros tratamos de hacer, y yo siempre le digo a las personas que tratan Internet en general, de dar mejores, más eficientes formas de comunicación. Y la inteligencia artificial realmente ayuda a eso. Por ejemplo, consideraciones sobre el trabajo no podría llevar a desempleo, quitando del mercado a tanta gente en actividades repetitivas que la inteligencia artificial suple fácilmente. De hecho, vamos a tener una ola migratoria hacia nuevas fuerzas laborales y, por supuesto, un cambio importante, yo creo que desde la revolución industrial. Eso exigiría entonces un replanteamiento del sistema educativo general. No solo del sistema educativo, sino de nosotros como personas, porque más allá de la inteligencia artificial, que pronto nos va a permitir obtener lo que queramos cuando queramos, es por qué razón nos levantaríamos de la cama. Vamos a tener una crisis de existencialismo importante, es decir, ¿por qué estamos acá? ¿Para qué estamos acá? Cuando tú preguntas el por qué y el para qué, se puede hablar entonces de la filosofía de la inteligencia artificial. Tiene que ver mucho con una filosofía y de entender el mundo desde ese lugar. Tal vez el mito de Platón, ¿te recuerdas de la caverna? Sí. Es posible aplicarlo con ese nuevo mundo donde los que están adentro creen que no existe y es una realidad. Y donde todo el mundo cree que simplemente son sombras pasando por detrás cuando el mundo está realmente avanzando en esa dirección. Pasa mucho con ustedes que entran más a ese campo de la incredulidad. Los que están adentro en la sombra todavía no creen en los avances y en las posibilidades que hay y se niegan muchas veces. Bueno, siempre hay una resistencia al cambio. Creo que eso ha sido constante en la historia de la humanidad. Siempre nos resistimos al cambio, sobre todo cuando transgrede cosas importantes. En tu caso, en Venezuela, ¿en qué área se desenvuelve? Bueno, nosotros tenemos una empresa que se llama DearSwipe y nos especializamos en crear experiencias digitales. ¿Hacia quiénes están dirigidos? Nosotros estamos dirigidos hacia la inteligencia de negocios. ¿Concretos? Bueno, desarrollamos software que permitan establecer capas de emocionalidad
que permite a las personas conectarse con el producto o la marca. Un ejemplo concreto, pero metafórico. Bueno, por ejemplo, hay una empresa importante de autos de alta gama que utilizó una campaña donde se hacían hiperpersonalizaciones a escala masiva. Es decir, tomamos la información de las redes sociales de las personas que iban a ser el target y el correo venía con un montaje que se hacía automáticamente que le permitía a la persona experienciar cómo sería su vehículo y cómo transformaría su vida. O sea, cuando uno va al mercado, a un automercado y da el teléfono y ya con la inteligencia artificial pueden ver qué productos son más demandados y cómo acercarse al cliente. No solo qué productos son más demandados, sino cuáles van a ser demandados al día siguiente, el mes próximo, el año próximo. ¿Okay? Todos tenemos que entrar en ese mundo entonces. Es importante que todo el mundo entienda que es parte de nuestra realidad y por lo tanto llegó para quedarse. Y ya una última pregunta, aunque tú no eres abogado, en el mundo de la justicia, más allá de la optimización de los sistemas, porque es cierto, jurisprudencia hay que buscar sentencias, se lo hace tan rápido la máquina, o opiniones de la doctrina se buscan fácilmente, pero para un juez dictar si algo es bueno o es malo, cuando la inteligencia artificial no tiene sentido ético, ¿hacia dónde vamos en eso y qué hacer? Bueno, yo creo que ahí hay que trabajar en conjunto con las personas que están creando la inteligencia artificial para tratar el tema desde la construcción y no ser reactivos cuando los problemas llegan. ¿No crees que ahora son empresas privadas y muchas veces intereses o estados con interés muy particular y desvían que debieran ser de neutralidad, de transparencia, de verdad? Siempre hay empresas y de hecho, como le digo, recordemos Cambridge Analytica cuando Meta dijo que utilizaba la información de nosotros de manera correcta cuando no fue así, la vendía y la utilizaban para optimizar sus ganancias. Es lo que se llaman los sesgos en la inteligencia artificial. Son los sesgos cognitivos y una de las cosas que utilizamos para construir inteligencia artificial son la utilización de sesgos. Bueno, por eso nos decía precisamente Edgar Morán que de la democracia participativa y representativa tenemos que pasar a una democracia cognitiva, de inteligencia, de estudio, ojalá que la democracia avanzara, porque es la ciencia y la tecnología que nos maneja, nos orienta, y como decía José Torrico, hay que estudiar. ¿Tú sigues estudiando sobre esta materia? Es algo que nunca termina. Los que estamos en el mundo de la tecnología sabemos que lo que hoy es presente, mañana puede dejar de serlo. Por cierto, después desarrollaremos la invitación, pero creo que el sábado va a haber un encuentro con el único robot humanoide que hay en Venezuela. Para conversar con él, lo entrevistamos primera vez en la televisión venezolana y en el futuro es interesante ver cómo esos robots ya están parte de la vida diaria, ¿no? Sí, y cómo van a tomar las primeras labores físicas del ser humano que hace y dónde conducen su principal solución. Bueno, gracias. Nosotros vamos a un corte. José Torrijos, ingeniero en sistemas y especialista en la inteligencia artificial. Y seguimos con otros temas en la tarde de hoy, siempre en el campo internacional. Ya regresamos.